Buenas tardes, estimadas y estimados Birnautas. Sean todas y todos bienvenidos a la primera edición del programa Ciudad Política. Mi nombre es Valeria Vargas y soy conductora y productora de este espacio que pertenece al canal virtual Voces por Media Calle. Bueno, ¿qué es la ciudad política? La ciudad es un espacio lleno de ruido, de voces que interactúan entre sí, de muchas dimensiones y muchas aristas que tienen que relacionarse unas con otras. Y para ello es que estamos convocadas y convocados a la ciudad política. En este espacio vamos a hablar sobre los hechos más importantes de la realidad nacional y algunos hechos sobre la realidad internacional, temas políticos, económicos, culturales y de diversa índole que tienen que ver con nuestro país y con el ambiente internacional. Ciudad política tiene básicamente dos puntos. El primero es un repaso donde hacemos alguna revisión sobre 4 noticias más importantes del acontecer. Este espacio se llama Las Cuatro Rápidas. Posteriormente a que tengamos esta breve revisión de lo que pasó durante esta semana, tenemos una entrevista de fondo con una persona experta en diferentes temas, que en este caso, el día de hoy, vamos a hablar justamente sobre los 365 días de las elecciones presidenciales y legislativas en el 2022. Entonces, antes de presentar al invitado del día de hoy, vamos a hablar sobre las 4 rápidas. La primera rápida del día de hoy es relacionada con el tema de la UPAD, la Unidad Presidencial del Análisis de Datos. Justamente el presidente de la República, Carlos Alvarado, ha sido llamado ante la Asamblea Legislativa para el próximo 10 de febrero, rendir cuenta sobre lo que esto significó dentro del sistema democrático costarricense, y esta sesión tendrá la presencia de los 7 diputados que están dentro de la Comisión Legislativa y será presidido por la diputada Silvia Hernández de Liberación Nacional. Dentro de esto, básicamente se hará una presentación previa del informe que va a ser rendido justamente hasta el 30 de abril, y por cuestiones del aforo, dentro de lo que significa el recinto, se tienen algunas previsiones, obviamente dentro de lo estipulado por el Ministerio de Salud. Entonces, esta situación de comparecencia va a estar sobre el ojo público dentro de los múltiples diversos de medios de comunicación, entonces vamos a darle más cobertura dentro de próximos programas. Otro tema muy importante es que el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer, y Costa Rica no se escapa de las cifras relacionadas a este tema en salud pública. Justamente para el año 2019 se contaron con un total de 24.292 defunciones relacionadas con cáncer, y estas defunciones afectan por igual a hombres y a mujeres. Es la segunda causa de muerte en Costa Rica, seguidamente de los accidentes cerebro-cardiovasculares y en un tercer lugar de los accidentes de tránsito. Por la mortalidad de grupos de edad, vemos cómo los temas relacionados a los cánceres de diferentes tipos afectan mucho más a las personas de 18 a 35 años, y esto se agrava cuando hablamos de personas adultas mayores de 65 años y más. Entonces, esto es un tema de salud pública muy importante que tenemos que seguir viendo a lo largo de esta pandemia, pues siguen enfermando personas sobre los diferentes tipos de cáncer que existen. También vamos a hablar en estas 4 rápidas sobre el índice de democracia de The Economist, donde se ubica Costa Rica en el puesto número 18 de las 23 democracias plenas. La revista The Economist analiza 165 países y 2 territorios en múltiples indicadores y variables, más de 60, y para que un país sea calificado como una democracia plena, tiene que tener una nota superior a 80. Costa Rica es superado en el área de América Latina y el Caribe solamente por Chile y Uruguay. Otro país que está presente dentro del continente americano es Canadá. Básicamente, un dato muy relevante que tenemos que ver sobre esta medición de The Economist es el hecho de que 8.4% de la población mundial vive en una democracia plena, lo cual es un porcentaje bastante bajo, y esto tiene particular relevancia si lo relacionamos con un 35% de la población mundial que vive en regímenes autoritarios. Entonces, esto es algo que también tenemos que considerar a la hora de que hablamos de las democracias, justamente sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que son las elecciones. La cuarta rápida, y con esto vamos a finalizar esta sección del programa, es el tema del día de ayer, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da su primer discurso público sobre el tema de política exterior y relaciones internacionales. Básicamente, en este discurso se marca cuál es la hoja de ruta, cuál va a ser el norte del gobierno de Joe Biden en estos términos,
esperando obviamente cuál va a ser el tema específico que vaya a afectar a América Latina y por supuesto para Costa Rica, lo que ello vaya a significar. Entonces, algunas de las líneas más importantes de acción que se dan es el reingreso al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud. También se hacen una serie de llamados específicos a países y a líderes de Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Y por supuesto, lo que puede significar una tensa relación de Estados Unidos con Rusia que se mantuvo durante la administración republicana de Donald Trump. La piedra angular y estrategia de Joe Biden es el tema de la seguridad nacional basada en la diplomacia. Se anunció que se aumentará una cuota de refugiados de hasta 125,000 personas y queda pendiente cómo eso vaya a afectar específicamente al Triángulo Norte y a los países de Centroamérica. Entonces, muy bien, vamos a entrar en materia en esta ciudad política. Voy a presentar al experto que tenemos esta semana. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado al señor Héctor Fernández Macís, quien es el director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Héctor nos va a acompañar para que hablemos un poco sobre todo el tema relacionado con las elecciones a propósito de que estamos a un año exacto del inicio de ellas y entonces vamos a tener una conversación con don Héctor, a quien le doy la bienvenida a partir de este momento. Buenas tardes, don Héctor. Muy buenas tardes, Valeria. Aprovecho para saludar también a todas las personas que nos están viendo y escuchando y encantadísimo estar participando en tu programa. Muchísimas gracias, don Héctor. Le comentaba ahora antes de iniciar el programa que este es el primer programa de Ciudad Política, ¿verdad? Y qué mejor oportunidad para iniciarlo justamente hablando sobre lo que significan las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica a un año de realizarse en un contexto de pandemia. Entonces, antes de que hablemos sobre este gran encabezado que tenemos el día de hoy, quizás nos pueda explicar qué es lo que hace la Oficina del Registro Electoral y cómo se relaciona este quehacer con la logística de las elecciones. Bueno, es que prácticamente el registro electoral constituimos una administración electoral. Es una dirección que tiene 3 departamentos. Un departamento es el de programas electorales, que es el que tiene a cargo todos los detalles de la organización electoral. Es decir, ahí llevamos un plan de implementación de los diferentes programas electorales. Llevamos de la mano de los cronogramas para ir quemando todas las etapas tendientes a que el próximo 6 de febrero del año 2022 absolutamente esté todo listo para que las personas puedan ir a votar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para lograr eso, pues es más de un año de preparación, de estar llevando a cabo una serie de actividades y pues sí, ya entramos en el último año. El cronograma electoral ya ha venido quemando algunas etapas. Hoy, por ejemplo, se cumple una importante, que es que aquellas personas que tuvieran intenciones de ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República, pero estaban ocupando algún cargo que es incompatible con eso, como por ejemplo de magistrado a la Corte o al Tribunal Supremo de Elecciones o ministro de gobierno, debía haber renunciado ya a partir de hoy. De lo contrario, no podría ser candidato. Bueno, esto es un ejemplo de cómo vamos día a día estableciendo cuáles son esas fechas que se van cumpliendo. Pero también hay una actividad intensa ya a lo interno de los partidos políticos. Y ahorita, en caso en el tribunal, pues estamos preparando ya lo que llamamos la lista provisional de electores, que próximamente la vamos a estar publicando por diversos medios, sobre todo, por supuesto, utilizando ahora medios digitales, que tiene el fin o el objetivo de que las personas puedan revisar si están o no inscritas ahí en el padrón electoral, a dónde les corresponde ir a votar. ¿Por qué una persona no podría aparecer ahí? Sencillo, primero porque cumplió 18 años, pero no ha solicitado su cédula de identidad, por ejemplo. O bien, había solicitado una cédula y tiene más de 2 años de vencida, por ejemplo, y entonces automáticamente se le vence la cédula y automáticamente se le excluye del padrón. Ahorita, por lo de la pandemia, estamos en una excepción y fue que el tribunal dispuso prorrogar la vigencia de las cédulas hasta el día de la elección. Entonces, prácticamente desde febrero del año pasado, todas las cédulas que han vencido, mejor dicho, desde marzo del año pasado, que fue cuando empezamos con la pandemia, todas las cédulas que han vencido en este periodo, no se va a excluir a la persona del padrón, sino que incluso podrán votar con esa misma cédula.
Don Héctor, hablemos un poco sobre lo que significa logística y administrativamente organizar unas elecciones tan particulares. Justamente el año pasado, bueno, tuvimos elecciones municipales, ¿verdad? Sin pandemia. Entonces, bueno, aparte de la gran cantidad de cargos que se escogían en ese entonces, ahora tenemos elecciones legislativas y presidenciales con pandemia. Entonces, ¿qué previsiones ha tomado el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Cómo se han estado organizando? ¿Y cuáles son los principales retos que ustedes ven durante este año? Sí, como le decía, son una serie de etapas. Nosotros ya iniciamos, por ejemplo, una de las etapas que ya está concluida es lo que denominamos la división territorial administrativo electoral. Uno de los principios que manda la Constitución es facilitar el voto de los ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de poner la mesa de votación lo más cercano de la casa de las personas. Cada vez que un ciudadano nos solicita una cédula de identidad, nos tiene que proporcionar la dirección de su domicilio. Todo eso hace una actividad interna para ver, bueno, cuál es el centro de votación más próximo. Pero además la ley nos da una facultad de dividir un distrito administrativo en distritos electorales. Entonces, cada vez que hay, por ejemplo, un nuevo caserío, un nuevo condominio, etcétera, donde vemos que las personas están pidiendo, revisamos si podemos abrir un nuevo centro de votación. Para que tengan una idea de esto, que tenemos en el país aproximadamente 475 o un poquito más de distritos administrativos, pero tenemos más de 2.100 distritos electorales. Bueno, esto ya no lo podemos hacer, ya esa etapa varió, porque tenemos que dejar listo el terreno de juego, por decirlo así, estar nosotros claros a dónde van a ir los centros de votación. Y en este momento estamos preparando en dos sentidos. Lo que te decía ahora es la lista definitiva de electores, que se va a formar a partir del 6 de octubre, con todas las solicitudes que recibamos hasta el 5, sean solicitudes de cédula de identidad o solicitud de modificación del domicilio electoral. Por ejemplo, para esta próxima elección presidencial, y aprovecho la oportunidad para recordarlo, es una nueva oportunidad, la tercera para ser exactos, que vamos a poder, o que los costarricenses que estén fuera de nuestro país van a poder votar. ¿Cómo? Inscribiéndose en los consulados que tenga Costa Rica alrededor del mundo. Entonces, si una persona sabe, qué sé yo, que por motivos de estudio o trabajo va a estar en Alemania en febrero, pues debería hacer su cambio de domicilio electoral si quiere votar para el consulado de Costa Rica en Alemania, ¿verdad? Y ahí podría votar. Entonces, todo eso, esta logística, este cierre del padrón, estamos en eso. Y concomitantemente, también los partidos políticos, recordemos que para poder ser candidato a un puesto de elección popular, tiene que ser propuesto por un partido político. Acá no tenemos en nuestro país candidaturas independientes, ¿verdad? Sino tiene que ser un partido el que me proponga como candidato o como candidata. Entonces, por eso los partidos políticos están en este momento organizando todas sus estructuras para hacer sus procesos internos de designación de candidaturas, procesos que tienen que estar terminados a más tardar 3 días antes de la convocatoria. Esa es la fecha última en que pueden celebrar sus asambleas superiores ratificando estas candidaturas. Y por supuesto, dentro de la logística, también desde ya, recordemos que somos una institución pública, estamos sometidos a todas las reglas presupuestarias y todas las reglas de contratación administrativa. Entonces ya tenemos que ir preparando, por ejemplo, todo lo que va, con los materiales, los insumos, la documentación que vamos a enviar a todas y cada una de las juntas receptoras de votos que vayamos a instalar en febrero, alrededor de 7,000, ¿verdad? Entonces, como estamos en pandemia, no podemos apostar. El tribunal nunca deja nada al azar. No vamos a apostar si en febrero vamos a estar mejor o no. Estamos organizando todo como si estuviéramos en las mismas condiciones en febrero en las que estamos ahora. Por eso en estos paquetes de material electoral desde ya hemos hecho estudios de mercado y vamos a hacer contrataciones para enviar alcohol en gel, para enviar mascarillas. Ya hemos diseñado unos acrílicos para que la persona ponga ahí su cédula de identidad cuando va a votar y no la toque el miembro de mesa, evitar esa manipulación. Y, por ejemplo, la próxima semana tenemos una reunión muy importante con las principales autoridades del Ministerio de Salud para coordinar con ellos toda la logística de ese día de las elecciones, de ese 6 de febrero del año 2022. Nosotros no tendríamos la capacidad de tener un funcionario en cada centro de votación, pero con todo el despliegue que ya el Ministerio de Salud y la experiencia que tienen, pues que nos vayan a ayudar, por ejemplo, para ver cómo actuar, cómo hacer en cada situación que se nos pueda presentar, ¿verdad? Que ellos estén ahí. Y además, finalizo diciéndote que tenemos la ventaja de que ya muchos países han tenido que celebrar elecciones en este contexto de pandemia. Por ejemplo, Ecuador tiene el próximo domingo elecciones presidenciales, pero ya Chile celebró un referéndum, Bolivia tuvo elección presidencial también, República Dominicana, etcétera. Todos estos países y otros como Perú, Colombia,
han dictado ya normativa, han tenido protocolos de cómo ir cuáles son las medidas a tomar en cuenta en una votación para mitigar al máximo los riesgos de contagio. Bueno, estamos estudiando todas esas normativas que ellos han dictado, todos esos protocolos, es lo que queremos comentarle con el Ministerio de Salud en estas reuniones para ver cuáles son los que sean más adecuados a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia y a nuestras posibilidades de poder implementar de cara a las elecciones del 2022. Por supuesto que esperaríamos, ojalá, que la situación esté muchísimo mejor de que la tenemos ahora, pero de no ser así, no vamos a estar preparados para esa eventualidad. Sí, claro, como usted lo menciona, esto es muy importante y me imagino que de esa reunión se van a delimitar muchísimos puntos para ir trabajando dentro de ese calendario electoral, como usted lo menciona, porque aproximadamente yo me imagino que se va a tener que tener un aforo en los centros educativos, en las juntas de receptoras de votos, todo el mundo con su alcohol en gel, cerciorarse el uso de la mascarilla, ¿verdad? Entonces son cosas que realmente son inéditas y que no se habían dado nunca en ninguna elección en nuestro país. Entonces también el tema de las lecciones aprendidas que usted nos está diciendo, ver qué han hecho otros países también para poder adaptarlo a nuestro país. Y es que ve qué interesante, por ejemplo, que hemos aprendido de otros países. Uno de los aspectos importantísimos para ir a votar es asegurarse que la persona correcta es la que va a votar. Es decir, para eso llevamos la cédula, para ver si es el mismo. Pero si llevas la mascarilla puede hacer que no lo reconozcan. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, les recomienda a la gente llevar la mascarilla y llevar esta pantallita que usábamos mucho antes, este acrílico que nos poníamos. La careta. La careta, correcto, para que se quite un momentito la mascarilla, pero tenga la careta que lo protege. Sobre todo, población en riesgo. Otros países, por ejemplo, las 2 primeras horas de la jornada electoral es exclusiva para adultos mayores o personas con una situación de riesgo importante. Entonces le han pedido a la población, miren, no vayan, en nuestro caso sería no vayan antes de las 8 de la mañana para aprovechar que vayan ellos. Y además son poblaciones que siempre tendrían prioridad. Pero, ¿qué vamos a querer regular con ellos? Bueno, no solo esos accesos, que ya eso lo hemos vivido creo que todos, ¿verdad? En nuestra vida diaria hoy por hoy. Sino, bueno, ¿qué vamos a hacer si en esos controles que hacemos detectamos a alguien con fiebre o a alguien con síntomas? ¿Lo dejamos entrar? ¿No lo dejamos entrar? Y si no va a poder votar, pero además lo mandamos para la casa. ¿O hay alguien ahí que lo mandamos a un lugar a hacer una prueba? Bueno, estas dudas son las que queremos manejar con ellos, ¿verdad? Para saber, bueno, cómo nosotros, no es algo que no es de nuestra expertise, cómo lidiar con este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando una persona evidentemente podríamos presentar algún síntoma o presumimos que podría estar enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar adecuadamente estas situaciones? Y sobre todo, recordemos que por constitución, para nosotros es muy importante el secreto del voto, ¿verdad? Así se hizo nuestro sistema. Entonces, a diferencia de lo que sucede en otros países, acá no tenemos la posibilidad de hacer un voto por correo, ¿verdad? Mucho menos por internet. ¿Por qué? Bueno, porque esto no hay forma de garantizar el voto secreto. Por eso hay que votar siempre ante una junta receptora de votos, ante una mesa electoral. Entonces, si es una persona que está enferma, que está en confinamiento, ¿qué pesa más? ¿Su derecho al voto o su derecho a la salud o la salud de los otros? Todas esas cositas, aunque en algunos casos puedan presentar obvias, bueno, necesitamos ya la luz de la experiencia de otros países, pero de acuerdo con también nuestras reglas, hablarlos con ellos y sentar todas esas bases, ¿verdad? Sí, claro, este tema realmente va a ser algo que va a significar un reto muy importante para el tribunal, pero como usted lo dice, nunca se deja nada a la libre y por supuesto todo con muchos protocolos y con muchas previsiones administrativas. Don Héctor, hablemos ahora de un tema muy importante que justamente usted estuvo presente ayer en la Asamblea Legislativa con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el tema del recorte de los 643 millones de colones, ¿verdad? Y lo que eso podría implicar dentro del funcionamiento obviamente del Tribunal Supremo de Elecciones y posiblemente dentro de lo que ello implique para las próximas elecciones. ¿Qué tipo de afectación están previendo ustedes y cuáles son las negociaciones que se han mantenido hasta la fecha para hablar con la Asamblea Legislativa al respecto? Sí, como le explicamos ayer, nosotros hemos venido desde hace más de una década tratando de automatizar una serie de procesos para hacer más eficiente toda la organización, para ir bajando costos sin demérito de la calidad. Yo creo que nos ha ido muy bien porque incluso hemos salido en unos estudios internacionales que se llama Proyecto de Integridad Electoral, Electoral Project, Integrity Project. Salimos como el primero, no de Latinoamérica, el primer lugar de América y de quinto lugar en el mundo, superados solo los nórdicos, ¿verdad?
Entonces, creo que nos ha ido muy bien en ese costo-beneficio, ese costo-calidad que tienen nuestros procesos. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto ha sido precisamente la forma en que el constituyente diseñó nuestra institución. Es que le da una independencia tal que nuestros funcionarios van adquiriendo proceso tras proceso mucha experiencia, incluidos los funcionarios informáticos. Y la experiencia de ellos, a diferencia de lo que dan las malas situaciones que han vivido países vecinos, de que contratan a una empresa, pero puedes tener mucha experiencia en informática, pero no en materia de organización de proceso electoral. Y han tenido sistemas, qué sé yo, de transmisión de resultados u otros que no han dado sus frutos. En nuestro caso, los funcionarios que hacen el sistema, el software, están muy empapados también del quehacer institucional. Entonces, esto nos ha dado muy buenos réditos. Como por ejemplo, la pasada elección pudimos inscribir la máxima cantidad de candidatos que hemos visto en algún proceso electoral en tiempo y sin ningún problema, gracias a un sistema automatizado. Al punto que al día de hoy dependemos de eso, ¿verdad? Muchos servicios los prestamos en línea, más en este contexto de pandemia. Ya los partidos políticos tienen una plataforma de servicios que desde cualquier lugar pueden ingresar sus fiscales, presentar sus miembros de mesa, presentar sus listas de candidatos. Las resoluciones las dictamos de manera digital, es decir, cero papel, se las notificamos, etcétera. Bueno, para tener eso es también importantísimo tener seguros. ¿Cuáles son esos seguros que estamos hablando? Número uno, un sitio alterno, que es muy común ahora, ¿verdad? Para tener servidores alojados en lugares que sean resistentes a fuego, etcétera. ¿Por qué? Ya sea que pase un evento en la naturaleza, Dios no lo quiera, un terremoto, por ejemplo, o un caso fortuito como un incendio que nos afecte la sede central, pues tengamos servidores seguros y el servicio no se va a afectar. Pero además, tenemos que protegernos de ataques, porque ahora cada vez es más común gente malintencionada que quiere entrar a los servidores, sea para robar información, sea para hackear sistemas, etcétera. Bueno, hay un servicio de seguridad perimetral. Esos son contratos que ya tenemos, porque ahí se resguarda no solo la información necesaria para organizar las elecciones, sino toda la información del tribunal, todo lo que es inscripción de hechos civiles, matrimonios, la cédula de identidad, todo eso está protegido. Bueno, con este recorte, que fueron, claro, fueron más de 2.000 millones de colones los que nos recortaron al final, pues se afectaban la mayor afectación o el mayor riesgo se da en esos contratos de un sitio alterno para nuestros servidores o la seguridad perimetral de nuestros sistemas. Eso fue lo que conversamos ayer con las señoras y los señores diputados. Si gracias a Dios no tenemos antecedentes en el pasado que nos haya pasado, que hayamos vivido un evento como lo que le decía y que colapsen nuestros sistemas en sede central. El problema no podemos decir que es que no va a pasar nunca. El problema es qué pasa si nos sucede. Bueno, tenemos esos riesgos ya cubiertos. El no tener ese dinero pues nos elevaría de manera importante ese nivel de riesgo. Eso fue lo que le quisimos explicar a las señoras y los señores diputados que nos atendieron y quienes creo que entendieron muy bien y están muy comprometidos o comprenden más bien la importancia de poder tener también ese dinero. Por eso, esos 643 millones creo que fue que mencionaste, más bien es lo que ocupamos que nos restituyan, es decir, no que nos restituyan los 2.000 y resto que nos rebajaron, ¿verdad? Estaríamos nada más que nos permitan mover unos dineros, por ejemplo, del rebajo a la deuda política que se aprobó en una ley reciente, pues ese ahorro que nos lo permitan utilizarlo a nosotros para estos menesteres y estamos renunciando a más de 740 millones de colones. Es decir, adicionalmente a lo que ya habíamos afinado el lápiz para recortar gastos, nuestro presupuesto de este año es un 16% menor incluso que el del año pasado. Para que tengan una idea, no solo no crecimos, sino que nos fuimos para abajo, que además, bueno, hicimos el esfuerzo de todavía recortar un poquito más de gastos. Eso, ¿qué nos limita? Bueno, innovaciones que queríamos hacer, ¿verdad? Algunos proyectos, sobre todo en materia de tecnología, tendremos que dejarlos ahí en espera para futuros procesos. Sabemos y somos conscientes de la situación fiscal por la que está atravesando el país. Pero esos 643 que esperaríamos en un próximo presupuesto extraordinario nos aprueben es básicamente para manejar este riesgo en un nivel bajo, moderado, para sobre todo cuidando ese corazón, ese cerebro neurálgico que ahora tenemos, que es todos los sistemas, todo el software que utiliza el tribunal en estos días.
Y que por supuesto en estos temas de teletrabajo y virtualidad es algo que es fundamental para el funcionamiento de la institución, ¿verdad? Y la interoperabilidad de los sistemas, las conexiones y todo eso. En este momento, don Héctor, voy a aprovechar para enseñar un comentario que tenemos en nuestro Facebook, que es de parte de don Mauricio Loaiza, que nos habla, bueno, justamente de este tema, ¿verdad? 365 días antes de las elecciones. El comentario es el siguiente: ya prácticamente la pelea por la silla presidencial comenzó. En estos temas para tratar y en sus espacios también es importante darnos la visión más detallada sobre lo que se viene en nivel electoral, máxime con todos los hierros que se han tenido la actual y sus antecesores. Felicidades por esta nueva propuesta. Muchísimas gracias. Entonces, sobre este tema, más bien el comentario me abre en la siguiente pregunta o el siguiente punto que quisiera tratar, que es justamente unas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el magistrado Luis Antonio Sobrado, que da el día de ayer, que él dice que, bueno, durante este periodo de pandemia hemos visto cómo se ha dado un caldo de cultivo para propuestas políticas de todo tipo y algunas han sido populistas y demagógicas, ¿verdad? Entonces, quisiera saber cuál es el tema o la postura que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a estas próximas elecciones, por ejemplo, con el manejo de las noticias falsas y lo que ello pueda representar para la decisión de un votante informado, ¿verdad? Sabemos que en redes sociales, en medios de comunicación, se pueden dar múltiples elementos para que se influencie el voto de X o Y forma. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo al respecto? Claro, mire, yo creo que prácticamente desde el 2010 hemos venido ya incursionando en estos temas, incluso a nivel regional, ¿verdad? Se han dado mucho interés en todo lo que es, empieza a darse el auge de las redes sociales, el auge de Internet, y cómo aparejado a eso, que es una herramienta estupenda y extraordinaria para poder estar informado, pero cómo también se ha venido aprovechando para manipular, para tratar de desviar atención a través de noticias falsas, a través de lo que llama la posverdad. Y uno de los ejemplos que ponía ayer nuestro presidente del tribunal era lo que ha pasado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el contexto? Que es el otro aspecto, ya no logístico, sino lo que hace más compleja esta próxima elección. Que esta pandemia, aparte de todos estos protocolos y todas estas restricciones que nos ha traído, ha también tenido consecuencias lamentables. Por supuesto, lo más lamentable es la muerte de muchas personas, pero también muchísimas personas se han quedado desempleados. Muchos otros han perdido sus emprendimientos, han tenido que cerrar sus negocios, etcétera, y eso va crispando ánimos, ¿verdad? Eso genera descontentos, eso genera personas que estén con niveles de ansiedad importantes, de estrés, que se pueden reflejar en buscar una salida, ojalá mágica, ¿verdad? Ojalá que todo esto cambie de un día para otro. Eso no es así, no es tan fácil. Pero lo que dice don Antonio es que esto precisamente puede ser un caldo de cultivo para tratar de escuchar esas voces de sirena de los cánticos populistas o demagógicos, y que tenemos que tener claro cómo hacer un voto razonado, cómo hacer un voto inteligente. Entonces él hablaba de la alfabetización digital, porque muchos de nuestros ciudadanos, la gran masa, no tenemos las armas, las herramientas para incluso discernir qué es real y qué no es real de una noticia que se está dando. Bueno, ya para las elecciones pasadas hicimos convenios con algunas de las redes sociales grandes como Facebook, ¿verdad? Como Twitter, etcétera, para tratar de que nos ayudaran en bajar este tipo de noticias cuando identificábamos que eran troles que andaban tratando de manipular, etcétera. Y vamos a seguir con eso y estamos también haciendo un proyecto importante con más recursos y demás didácticos en nuestro programa de votante informado. Lo que queremos es tener al servicio de la ciudadanía la mayor cantidad de información disponible y a través de los medios de comunicación masiva insistirle al ciudadano de que se informe por los canales adecuados, de que trate de identificar de dónde viene la noticia, cuál es el medio, si hay alguien responsable detrás de esa información, cómo está respaldada, dónde puede buscar más información. Para agregarle un poquito mayor de complejidad a todo este entorno, tenemos alrededor de 45 partidos inscritos en este momento, pero hay 25 agrupaciones que están tratando de completar sus requisitos para también solicitar inscripción. Es la mayor cantidad que tenemos previo a una elección. Es decir, si el récord ahorita está en una papeleta presidencial de 16 candidatos, podríamos llegar a superar ese récord. O sea, podríamos perfectamente tener una papeleta de 20 opciones. Imagínense que tener información sobre 20 personas no es sencillo.
sobre todo en un ambiente de campaña electoral donde muchos van a querer decir que son lo mejor y o que otros son lo peor, ¿verdad? Entonces es, creo que, más importante que nunca informarnos adecuadamente y tratar de sopesar esas diferentes opciones lo más razonadamente posible. Y también algo que vamos a insistir o que siempre insistimos, el abstenerse de ir a votar lo que hace más bien es favorecer otros intereses. Porque recordemos que aquí se eligen por votos válidamente emitidos. Para poner el escenario más tal vez límite, si solo 100 personas fueran a votar por el presidente de la República, la Constitución dice que es el 40% más un voto. Bueno, si 41 personas votan por una misma opción, esa va a ser, o esa persona será quien ocupe la presidencia de la República por los siguientes 4 años. Aunque de los 3 millones, más de 3.400.000 que tuvimos la oportunidad, solo 100 personas lo hayan decidido. Los demás tendríamos que aceptar esa decisión, ¿verdad? Entonces, igual de las dos opciones más votadas que llegan a una segunda ronda, también dependerá de quiénes van a votar. El hecho de que yo me abstenga, simplemente lo que hago es delegar en otros ese poder de decisión. Y yo siempre quiero insistir en esto. Hemos tenido la dicha, casi que todos los que estamos hoy, de haber nacido bajo este régimen constitucional que actualmente nos da, ¿verdad? Donde hemos tenido sucesiones cada 4 años del poder en elecciones que no han sido cuestionadas, que al final unos no les gustó el resultado, pero se averiguan y están confiados de que de verdad el que ganó fue el más votado. No hemos experimentado, gracias a Dios, lo que han experimentado ciudadanos de otros países, unos cercanos y otros de otros continentes, donde quisieran votar, pero no pueden hacerlo. Y esto cuesta sangre. Hoy por hoy está costando sangre acá cerca, como nos costó a nosotros en el año 48. Entonces, a veces no valoramos lo que tenemos, pero es muy importante esa opción de poder. Vea que le estoy diciendo que hay 25 agrupaciones, pero no es solo la libertad de ir a votar. Es que si hay 25 es porque no es muy complicado poder hacer un partido y poder postularme yo como candidato. Entonces aquí vemos que hay una efervescencia, sobre todo en este sentido de el derecho a ser elegido. Y no dudo que hay muchas personas que si están trabajando para una nueva agrupación es porque quieren postularse y porque quieren presentar su nombre a la ciudadanía. Entonces, vamos a tener muchísimas opciones. Lo importante es, creo, ser partícipe en esto y sobre todo en estos tiempos se impone más ese voto inteligente. Eso que usted menciona es muy importante porque justamente en unas declaraciones que se dieron de parte del tribunal en días pasados, la cantidad de partidos políticos que vamos a tener en estas elecciones es algo nunca antes visto. Entonces, casi que podríamos decir de buenas a primeras que estaríamos entrando a una segunda ronda segura para poder elegir la fórmula presidencial. Entonces, dentro de ello, ya el tribunal prácticamente tiene armado ese escenario y cuáles son las implicaciones que eso tiene en términos de la organización para el proceso en segunda ronda. Sí, claro, eso, todos los procesos que hemos organizado lo hacemos previendo una eventual segunda ronda. Si bien antes del 2002 nunca se había presentado, siempre habíamos hecho las contrataciones, las previsiones de stock, etcétera, ¿verdad? Por eso a veces nos preguntan, ¿por qué presupuestan tanto si no lo gastan todo? Es decir, a veces presupuestamos, o por lo general, en los últimos procesos, alrededor de 6.000 millones de colones, y hemos venido, como te decía, bajando, y no llegamos a los 5.000 en gasto efectivo. Pero bueno, es que estamos previendo para contingencias y a veces muchas contingencias son esta segunda ronda, ¿verdad? La segunda ronda, recordemos que se realizará el primer domingo de abril siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿entre quiénes? Entre las dos opciones más votadas. Y esto solo aplica para la presidencia de la República. Si ninguno de los dos logra llegar al 40% más un voto de los válidamente emitidos. Como bien decís, cuando era solo un bipartidismo marcado era muy difícil que se diera una segunda ronda. Pero a partir ya de lo que ha sucedido en las últimas elecciones, sobre todo 2014, 2018, yo creo que va a ser esa la tónica, ¿verdad? De más opciones, papeletas más grandes, que va a ser difícil que solo dos opciones aglutinen y puedan pelear por superar ese 40%. Entonces, cobra más relevancia también ese voto informado, porque al final de cuentas pueden haber 25 opciones en la papeleta presidencial, pero si ninguno obtiene ese 40%, van a ir a la segunda ronda solo dos. De esos 25, después nos vamos a tener que decidir entre uno u otro.
De ahí es la importancia también de razonar bien cuáles a nuestro juicio son de los que se presentan, cuáles son los que tienen las mejores cualidades a título de la mayoría para poder pelear por ese máximo puesto de nuestro poder ejecutivo. Ahora usted nos mencionaba el tema del abstencionismo, ¿verdad? Y como fenómeno político electoral, eso es todo un tema de estudio dentro de las ciencias políticas, ciencias sociales y otras. Entonces, vemos por un lado cómo hay personas que son totalmente apáticas a la política, a los procesos electorales y están dentro de este grupo abstencionista, pero por otro lado vemos esta efervescencia que usted nos menciona en múltiples partidos políticos que se quieren inscribir, personas que quieren participar del proceso electoral. Entonces, ¿cómo hace el Tribunal Supremo de Elecciones para llegar a esas personas que cívicamente quieren ayudar con el tribunal en el proceso electoral, que quieren estar en esas escuelas, en esos colegios? ¿Cómo es ese proceso de formación y el reclutamiento de personas que quieren colaborar? Mire, para cada proceso te puedo decir que capacitamos o de alguna manera nos relacionamos con alrededor de 100,000 ciudadanos que participan en muchos puestos, muchos desde partidos políticos, creo que la gran cantidad, entre todos los partidos políticos, entre fiscales, partidarios y miembros de mesa, podemos estar hablando de unas 50,000 personas, 60,000 personas que participan el día de la elección. Nosotros tenemos un programa que llamamos auxiliares electorales, por ejemplo, que es precisamente ante la dificultad que empezaron a enfrentar los partidos, desde finales de la década de los 90 para encontrar todas las personas que pudieran representarlos en las mesas. Cada vez eran mesas que no lográbamos conformar. Por eso surgió la figura del auxiliar electoral y nos aseguramos que hayan 2 por mes. En un miembro partidario ellos mismos puedan recibir el voto de los electores. Bueno, ahí son alrededor de 15,000 personas que nosotros buscamos y reclutamos. Ya tenemos una base de datos, damos preferencia a la experiencia, sobre todo los evaluamos, aquellos que trabajaron mejor, es decir, notamos menos errores, cumplieron a cabalidad con las indicaciones que se les dieron, pues de una vez los ponemos en un registro. Creo que más o menos el 70%, 60% son personas que repiten porque han trabajado bien y en cada cantón pues vamos a ir buscando más gente a través de nuestros asesores electorales, ¿verdad? Entonces así se involucra también y también tenemos, esto es algo que ya hemos venido trabajando más. Yo creo que ya hemos hecho un reclutamiento importante de delegados ad honorem. Esto es un cuerpo completo, son alrededor de 1,000 ciudadanos que de manera gratuita prestan un servicio al país. Yo digo que ellos son de verdad los que desinteresadamente es un voluntariado a la patria, porque nos ayudan todos los procesos electorales que son el enlace. Recordemos que es una particularidad de nuestro país que en muchos lugares del mundo se sorprenden cuando llegan a observarnos, que es que desde la convocatoria de las elecciones, la fuerza pública se hace un acto simbólico, la fuerza pública pasa al mando del Tribunal Supremo de Elecciones para emitir las directrices de carácter electoral que garanticen ese ejercicio del sufragio. Bueno, el enlace entre los magistrados o las autoridades del tribunal y la fuerza pública es a través del Cuerpo Nacional de Delegados. Ellos son los que vigilan los actos proselitistas en sitios públicos, los que nos ayudan en los centros de votación y se multiplican. Mira, yo he visto delegados que trabajan desde el día de las elecciones, desde las 4 de la mañana del domingo y terminan el lunes a las 2, 3 de la mañana, es decir, a veces 24 horas incluso ininterrumpidas por un simple amor a la patria, es decir, sin esperar una paga ni un servicio. Entonces, esto ha venido a menos últimamente, cada vez nos cuesta más involucrar a jóvenes en este cuerpo de delegados y es tan buenos frutos nos ha dado que otros países nos lo han copiado, como Panamá, ¿verdad? Y ellos, pues, como nuevos han empezado con más fuerza. Bueno, es algo que queremos revitalizar siempre también, porque les damos muy buena capacitación y tienen funciones importantísimas para asegurar de verdad esa libertad. Aquí, a diferencia de muchos países, incluso en Latinoamérica, no vemos soldados en los centros de votación, no vemos personal de la Fuerza Pública Armada, vemos delegados que van con un brazal que dice el Tribunal Supremo de Elecciones y que son la autoridad para garantizar que de verdad todos puedan ir pacífica y libremente a votar. Las personas que quieran involucrarse dentro de este proceso, ¿cuáles son los requisitos que deben tener? ¿Cómo es el proceso de capacitación y los periodos para inscribirse? Se te cortó un poquito, no sé si vamos a ver, ¿cómo podrían interesarse? Bueno, en nuestra página web, por ejemplo, tenemos una pestañita donde habla el Cuerpo Nacional de Delegados y ahí hay un formulario de solicitud.
ahí mismo lo pueden descargar, pueden llenarlo y enviarlo, ¿verdad? Los que estén interesados en el Cuerpo Nacional de Delegados, o incluso a través de las páginas que tenga el tribunal en Facebook, en Twitter, etcétera. Incluso ahí nos pueden mandar su solicitud y eso lo vamos a pasar para que lo analicen. Ahí lo que nos importa es su voluntad de trabajar, o sea, su anuencia, querer participar con todos sus datos. ¿Qué vamos a hacer de primero? Bueno, lo primero que vamos a establecer es que no es militante en ningún partido político, ¿verdad? Que no es personero de algún partido. Eso es un requisito. Número dos, obviamente, que sea ciudadano, que esté en el padrón electoral, ¿verdad? Sea ciudadano costarricense mayor de 18 años. Y, muy importante, el domicilio. Porque nosotros hacemos esta distribución completamente regional. Y a partir de ahí, pues estudiamos esa solicitud. Como le decía, hay cantones donde ya podemos tener el CUP lleno, pero habrán otros cantones, sobre todo fuera del área metropolitana, que siempre nos falta gente, siempre a última hora, incluso buscando personas que nos quieran ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saber cuál es, digamos, una zona donde podrían ayudarnos. Ya hablamos un poco sobre el tema del abordaje de las noticias falsas y las campañas de información. ¿Cuáles son los elementos de publicidad de información, las campañas tradicionales del tribunal, como por ejemplo el votante informado, que se vienen para estas elecciones, y cómo se proyecta el tribunal para llegar a todo el territorio nacional con toda la información al respecto? Bien. Tenemos una arma muy valiosa y es un instrumento que data creo que desde los años 50, que estaba en lo que llama la ley de radio y televisión, que todavía está vigente. Eso, de la convocatoria de elecciones del tribunal, 30 millones de tweets en todas las han ido explotando ya desde hace varias campañas y que los medios cumplen cabalmente. Y es una fuente necesaria para estar difundiendo mensajes informativos, motivacionales también a toda la población. Pero también hemos venido trabajando mucho en diferentes canales, desde los canales digitales como nuestra página web o las redes sociales donde participa el tribunal, hasta números gratuitos. Tenemos varios números gratuitos, ¿verdad? Uno es exclusivamente para saber dónde votar y otro el 800 elector, que lo utilizamos para cualquier aspecto, o sea, desde poner una denuncia hasta para información. Este 800 elector, por lo general, los habilitamos estos dos desde la convocatoria de elecciones, es decir, en el mes de octubre, básicamente noviembre, pero cuando empieza ya la gente más a llamar es en el mes de enero, sobre todo, ¿verdad? Y como les decía, incluso hemos ya desde varias campañas tenido la opción de, a través de un mensaje de texto, poder consultar dónde votar, y últimamente también diseñamos una aplicación para celulares con toda la información ahí. Ahí no solo las personas pueden saber dónde van a votar, ya cuando estamos con las candidaturas inscritas, sea a través de la aplicación o sea a través de nuestra página web, le decimos dónde puede votar, el lugar, el centro de votación, el número de mesa, y a su vez cuáles son los candidatos que se están postulando en las papeletas que va a encontrar ahí, tanto a la presidencia como a las diputaciones. Y eso los lleva a nuestras páginas de votante informado, donde los candidatos que nos han puesto la información del programa de gobierno, etcétera, ahí van a poder tener acceso a esa información. Por lo general, la mayoría de candidatos nos mandan la información, ¿verdad? A tiempo para que la gente lo pueda consultar. Entonces, tenemos de verdad una amplia gama de canales para poder obtener información. Un punto muy importante que tocamos al inicio del programa es el calendario electoral, que ya se han ido quemando algunas etapas, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablemosle a ese internauta, a esa persona ciudadana que nos está viendo en el programa el día de hoy, ¿cuáles son las fechas más importantes en las cuales ellas y ellos tienen que estar atentos? ¿Cuándo vamos a empezar a ver debates televisados? ¿Cuándo se van a conocer los nombres de los candidatos? ¿Y cuándo ya inicia la propaganda electoral en sí? Sí, como le decía, bueno, si estás interesado en un partido político, si sos militante, pues probablemente ya en algunas comunidades van a estarlos como contactando o comunicando, porque ahorita empiezan los procesos internos de designación de candidaturas, ¿verdad? Y que arrancan y se intensifican a partir del mes de junio. Pero es importante marcar en el calendario como ciudadano la fecha 5 de octubre, ¿verdad? Porque vea, todas las elecciones nos pasa. Llega alguien a votar y no está en la lista. Recordemos que para votar son solo dos requisitos. Es tener la cédula válida, vigente,
y estar inscrito en el padrón. Esos son los únicos dos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan con la cédula vigente, sí, porque se la dimos, pero no están en el padrón. Mire qué barbaridad, nos acusan hasta veces de fraude. Vamos a investigar y ¿qué pasó? Tenía la cédula vencida y la fue a renovar en noviembre, ya cuando estaba cerrado el padrón. Por supuesto que le dimos la cédula, pero no va a estar en la lista. Entonces, esa fecha límite para renovar cédula, o si usted cumple años el mismo 6 de febrero del 2022, tiene que solicitar su cédula a más tardar el 5 de octubre. Entonces, esa es una fecha importantísima. A partir del 6 de octubre se abre la campaña electoral. Hay una modificación ahí con un transitorio de una ley que se aprobó donde se rebaja la deuda política y precisamente por esta pandemia que estamos viviendo, pues las actividades proselitistas arrancarán ahora en el mes de noviembre, ¿verdad? Es la posibilidad de que los partidos puedan pues tener sus campañas. Pero ¿cuál es lo importante? Y bueno, es que ya a partir de esa fecha se van a publicar encuestas, por ejemplo, necesitan haberse inscrito las empresas de previo. Entonces, no solo las encuestadoras, sino las personas que trabajan o que tengan empresas, qué sé yo, de comunicación, llámese medios, llámese empresas de producción, etcétera, también tienen que inscribirse ante el tribunal. Los medios, sobre todo, y muchos porque se contratan a través de agencias, pero los medios, para poder difundir propaganda electoral, el medio tiene que haberse previamente inscrito en el tribunal, ¿verdad? Y esto por lo general tiene que estar listo también al mes de octubre, porque de lo contrario no van a poder pautarles propaganda si no están inscritas o no se van a poder difundir encuestas hechas por entidades o por personas o por compañías que no estén inscritas previamente en el tribunal. No sabemos si se van a poder hacer actividades proselitistas en sitios públicos como piquetes, plazas públicas, encuentros ciudadanos, etcétera, porque dependemos de los lineamientos que tenga vigentes el Ministerio de Salud para esa fecha. Pero entonces ahí sí creo que va a ser más intensa la campaña en medios digitales, en redes sociales. Entonces sí estamos preparándonos, como te decía, por este programa Votante Informado para tratar en ese proyecto de alfabetización digital que hemos estado conversando. Pero va a ser esta oportunidad desde noviembre y todo el mes de enero. Diciembre, recordemos que medio mes, porque hay una tregua navideña que arranca el 16 de diciembre y finaliza el 1 de enero, donde es prohibido hacer proselitismo, ¿verdad? Pero entonces, medio mes de diciembre, más todo el mes de enero, es la oportunidad para empaparnos de saber quiénes están postulando de esas personas, cuál ha sido su trayectoria, cuáles son sus propuestas de los diferentes partidos. Y yo creo que una característica que ha venido cambiando en la sociedad costarricense es la desafiliación partidaria. O sea, ya no es como en los 70s o en los 60s que se votaba por un partido a ciegas, bueno, casi que una fidelidad absoluta, no. Ya las personas van a votar más que todo por una vez que se deciden, por decirlo así, en el momento en que se va a ir a votar, es decir, con ocasión de la campaña electoral, para aclararme mejor, ¿verdad? Hoy por hoy tal vez muchas personas no dicen voy a votar por este o cual partido, no, voy a esperarme a ver cuáles son las propuestas de los candidatos que los diferentes partidos propongan. Bueno, eso es lo importante, ojalá programarnos para sacar el tiempito en enero y informarnos. Los debates, sí, el tribunal va a seguir con su línea de organizar debates. Entre más candidatos haya, más complejo se pone, ¿verdad? Pero bueno, ahí el IFET es el que tiene a cargo esto, tendrá que estudiar la mejor forma. Y yo creo que tradicionalmente ha sido una herramienta importante para que las personas puedan ver cómo se comportan los diferentes candidatos y candidatas que se postulan. Eso es importante. Vamos a hacer el esfuerzo también por hacer por lo menos 1 o 2 debates que probablemente van a ser en el mes de enero. Pero me imagino que otras instituciones, universidades públicas, medios de comunicación, también estarán interesadas en organizar sus debates. A diferencia de las públicas, que sí hay obligación de invitarlos a todos, como el tribunal, los privados, pues sí pueden tener formas objetivas, parámetros objetivos para decidir cuáles invitan y quiénes no. Un parámetro, por ejemplo, obviamente son las posiciones que vayan ocupando en las diferentes encuestas que se puedan ir elaborando. Pero hay que estar atentos. Yo creo que en este momento, en este mundo actual que vivimos, si hay algo sencillo es obtener información. Tenemos en la mano casi todos un celular
que es una computadora, ¿verdad? Y que ahí tenemos acceso a Internet, cada vez es más fácil accesar a Internet y ahí podemos obtener la mayor información y facilidad para obtener información que queramos. Usémosla también para estos efectos. Qué importante lo que usted nos menciona justamente en relación al trabajo que se hace en el IFED, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia a cargo de don Hugo Picado, que hacen una labor grandísima, no solamente relacionado con los comicios electorales presidenciales legislativos, sino en muchos otros elementos, ¿verdad? Entonces también no podemos dejar de pasar eso. Voy a también pasar a los comentarios en redes sociales. Por ahí nos menciona doña Odette Fonseca, que es una compañera Voces por Media Calle, que está sintonizando nuestro programa, y también don Olman Vargas de nuestro proyecto, que también está sintonizando nuestro programa. Entonces, don Héctor, ya nos quedan algunos minutos. Me gustaría ir cerrando y delimitando algunos de los puntos más importantes del balance del programa del día de hoy. Quizás podamos hablar cuáles son los retos más importantes en términos de estas elecciones y en general para la democracia que ustedes tienen como parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Le comentaba que hay un punto muy elemental, que es la participación de las personas jóvenes, que usted nos decía cada vez cuesta más que nos involucremos, y la aplicación efectiva dentro de la conformación de las listas partidarias en la paridad horizontal y vertical. Entonces quizás hablemos un poquito de esos retos para ir finalizando. Sí, importantísimo, lo más rápido posible. En cuanto a jóvenes, sí, las mediciones que hemos venido haciendo del abstencionismo y demás, en este sector joven, 18, 30 años, más bien es donde se da un abstencionismo mayor a la media, ¿verdad? Es decir, si la media es 30%, en este sector es todavía mayor. Y yo creo que más bien es el sector que ojalá se involucre más porque son los que van a tener que enfrentar el futuro de mejor forma. Es decir, ya como yo, que estamos en los 50, pues hemos tenido ya una vida laboral y nacional, pero los jóvenes necesitan las mejores condiciones para su desarrollo. Entonces, es importante que se interesen. Y sí, como bien decía, yo creo que nuestro código electoral actual, que se promulga en el 2009, es pionero también en la región en cuanto a las garantías de paridad por materia de género, ¿verdad? Todas las nóminas que se presenten de candidaturas tienen que cumplir no solo el principio de paridad y alternancia, es decir, las nóminas de diputados, incluso en la nómina presidencial, si encabeza una mujer, el siguiente tiene que ser un hombre o viceversa. Eso es así, pero además ya para esta elección, igual que en el 2018, a nivel de diputaciones también hay la paridad horizontal. Quiere decir que si son 7 provincias, no pueden estar las 7 encabezadas por un mismo sexo, ¿verdad? Los partidos, por lo general, dijo el tribunal, se tendrán que organizar, pero si postulan en las 7 provincias, en 4 va a ir de un sexo y en 3 de otro. Los partidos sabrán cómo hacerlo, pero no pueden ser que hayan 5 provincias encabezadas por un hombre y solo 2 por una mujer. No vamos a inscribir esas nóminas así, ya los partidos lo saben, ¿verdad? Entonces, igual, si un partido presenta solo diputaciones en 4 provincias, va a tener que ser 2 y 2. Los encabezamientos. ¿Por qué el encabezamiento? Bueno, porque acordémonos que para la elección de diputados se utiliza un sistema proporcional, el famoso cociente, subcociente y resto mayor. Entonces, los primeros que salen electos son los que encabezan las listas de cada partido y así sucesivamente. Por eso la paridad también antes se decía que tenía que ser en los puestos elegibles, ¿verdad? Pero ahora es paridad y alternancia. Por eso se pone la alternancia. Pero además la paridad horizontal para garantizar que hayan encabezamientos. Gracias a esta regla creo que podemos ver hoy en la actual Asamblea Legislativa cómo subió la proporción de mujeres diputadas, ¿verdad? Entonces esto es algo con lo que el tribunal está también comprometido. Igual la fórmula presidencial. Si el candidato a la presidencia es un hombre, la vicepresidencia tiene que estar en manos de una mujer o viceversa. Y entonces estos son requisitos para inscribir esa candidatura. Entonces son 2 aspectos importantísimos, la participación de jóvenes y que los partidos políticos observen y se comprometan con la paridad y alternancia en materia de género.
Hay un comentario justamente en redes sociales que nos acaba de llegar que es sobre este tema que nos hace el birnauta Alexander Villalobos, que dice, me parece que los partidos políticos deberían cambiar la forma tradicional de hacer política. Para algunas generaciones ya no es funcional. Así podrían motivar a más votantes a involucrarse. Y esto definitivamente tiene que ver con una reforma estructural de todo lo que significa el sistema electoral, ¿verdad? Y hay una labor importante de concientización que hace el Tribunal Supremo de Elecciones y otra que también tienen que hacer los partidos por cuenta propia, definitivamente. Claro, aquí hay algo importantísimo. Yo siempre a veces comparo esto para decir, me entiendan, con un encuentro deportivo. Por más que como tribunal motivemos y queramos decir, vayan a ver ese gran partido, vayan a ver ese gran evento, al final quienes motivan son los equipos que van, son los jugadores que se puedan presentar. Y eso lo hemos analizado así en los estudios, ¿verdad? Si bien el abstencionismo es multicausal, la principal causa del abstencionismo es que no se motivan por las opciones políticas que hay. Entonces, los partidos, esto creo que este comentario va más del lado de los partidos políticos, tienen que reinventarse, tienen que ponerse también a indagar, a investigar cuáles son esas nuevas estrategias para llegar sobre todo a esta parte del electorado que ya vimos que es muy abstención, los jóvenes, para motivarlos, porque por más campañas de motivación que el tribunal haga, es los candidatos y los partidos políticos quienes más tienen la posibilidad de motivar la participación ciudadana en las elecciones. Don Héctor, muchísimas gracias por esta participación en el primer programa de Ciudad Política, donde hablamos sobre todo lo que implican los 365 días previos al proceso electoral. Aprovecho desde ya para invitarle. Espero que por ahí de octubre tengamos otro programa en donde vayamos a hablar un poco más cerca de las elecciones y cuando ya esté la declaratoria de quién vaya a ser nuevo presidente o presidenta de la República, pues por supuesto para que nos cuenten lo que significó hacer estas primeras elecciones en pandemia. No, Valeria, los agradecidos somos nosotros, porque esto nos da la oportunidad pues, de conversar y de llegarle a una audiencia sobre estos temas y empezar desde ya a motivar, porque creo que es muy importante aprovechar ese derecho que tenemos de decidir quiénes son los que van a tomar las riendas de los principales poderes de la República el próximo año. Muchísimas gracias, don Héctor, por habernos acompañado el día de hoy. Y aprovecho para despedir este programa de Ciudad Política, recordándoles que nos vemos, como dice el cintillo de presentación, todos los viernes a las 4 de la tarde por el canal digital Voces por Media Calle. Y también invitarles porque el día de hoy a las 7 de la noche estaremos con los compañeros Johatson Montero y Malcolm Arias del programa Comic Factor. Y el día de mañana, sábado, a la misma hora, 7 de la noche, estamos con El Viajero Musical, con Pablo Herrera, Diego Cabezas y Jason Aguilar. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y hasta luego.